cuéntame Ujú. cómo llegaste a la cocina, cómo desde chico quisiste ser chef, etcétera, más o menos eso. A ver, bueno, yo desde los 9 años tenía claro lo que quería hacer, o sea, viendo cómo cocinaba mi madre, viendo cómo cocinaba mi abuela, hay mucha herencia europea ahí por ese lado, y yo siempre me metía en la cocina, me gustaba mucho, desde obviamente hacer preparaciones sencillas y demás, y veía muchos programas de cocina cuando chico, y eso me motivaba bastante, me motivaba mucho el cómo uno podía cocinar, lo bueno que era la comida, etcétera. Entonces yo ya, bueno, eso era antes de esa edad, pero ya a los 9 años, ya teniendo un poquito más de práctica, dije, es lo que quiero, o sea, es lo que quiero ser. Y después, bueno, con el pasar del tiempo, ya cuando decidí entrar a estudiar, ya a los 18 años entré a estudiar y claro, inmediatamente tenía mi opción, bueno, era gastronomía, en ese caso, estudié administración gastronómica y fue una carrera bastante buena, fueron en 4 años, estudié en INACAP, estudié acá en Chile. Y bueno, o sea, eso terminó por solidificar todo lo que sabía, el conocimiento y demás. Ahora lo interesante es este nexo que, como me comentas antes, con el lado de la ciencia. Sí, Y muy bueno, interesante, es algo que quizás la gente no conoce o no esperaría de la cocina. así es. Entonces, porque lo primero que yo digo es que la cocina es ciencia, porque todo lo que hacemos, las recetas, por ejemplo, desde quebrar un huevo en la sartén y ver cómo cambia de color y solidifica, y este huevo que no tiene una apariencia muy bonita primero, pero después se transforma en algo más atractivo y delicioso, eh, eso, es, eso es genial. Y obviamente para la gente lo que único espera es que sea sabroso y atractivo, pero para mí me interesa saber, bueno, por qué el huevo cambió de color, por qué tomó esa forma, por qué adquirió esos aromas, y todas esas respuestas no las encontraba en la cocina, ¿se entiende? O sea, porque los libros de cocina hablan muy bien de las recetas, cómo hacer las cosas, son muy buenos libros, y los profesores que yo tenía eran muy buenos profesores, pero cuando le hacía esas preguntas que eran tal vez un poco incómodas, decía, bueno, ¿y Mm. por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? No encontraba las respuestas, pero no me decepcionaba de la carrera, o sea, al contrario, me motivaba aún más. Y lo que tuve que hacer fue encontrar las respuestas por mi cuenta. Yo desde pequeño siempre tuve muy buenos hábitos de lectura. Alrededor mío, la biblioteca en mi casa era bastante nutrida. Y además de libros de cocina, había libros de ciencias, de biología, de química, de física, y me encantaba leer eso. O sea, leía todo tipo de libros. Y después, al empezar a unirlo con la cocina, me empecé a dar cuenta que, oye, bueno, la química explica por qué coagula un huevo. La química explica por qué añadir sal a un producto cambia su sabor. Mm. Y todas esas cosas me empezaron a crujir bastante en la mente. Y después volviendo ya cuando tenía 18 años, ahí empecé a relacionar todo este conocimiento. Y cuando hacía una pregunta y no encontraba mi respuesta, como dije antes, no me decepcionaba, sino volvía a los libros, volvía a estos libros complicados, complejos, que tal vez a un cocinero le den susto, pero a mí al contrario, me encantaban. Y ahí encontraba mis respuestas, curiosamente. Y en esa época, bueno, no había tanto acceso a Internet como ahora, uno googlea y encuentra mucha de sus respuestas, pero lo interesante es que cómo la ciencia me abrió este campo a entender mejor la cocina y por qué cocinamos como lo hacemos de tal manera y por qué al mezclar estos productos, por qué hay que seguir bien los pasos de una receta, logramos estos resultados. Entonces, eso fue como el gran como así como descubrimiento o motivación personal que tuve en incorporar la ciencia a la cocina. Eh, Si alguien más quisiera, ponte tú, seguir tu mismo camino, ¿qué consejo le darías? Bueno, lo primero es estudiar mucho. Claro. Ahora, para entender ya este otro lado, porque la ciencia nos va a dar la respuesta de, bueno, ¿por qué si lo hacemos tantas veces no queda mejor? ¿O por qué al cambiar este paso en la receta lo vamos a lograr bastante más diferente y posiblemente mucho más atractivo? Mm. Entonces, lo que yo siempre sugiero es primero, es mucho estudio, o sea, estudiar los grandes libros primero de la cocina, lo que hablan bien las recetas, pero también incorporar o abrir un poco de espacio a estos libros que hoy existen hoy en día, porque hoy en día encontramos libros que hablan de ciencia y de cocina, que explican, bueno, por qué el pan crece en el horno, por qué cambia de color una galleta,
¿Por qué las cosas se vuelven más sabrosas? Sí. Existen ese tipo de respuestas y eso es lo interesante. Y después lo que siempre digo es experimentar. La cocina se trata mucho obviamente de hacer recetas, de cocinar platos, pero yo siempre digo, bueno, ¿qué tal si cambias algo en esa receta? ¿Qué tal si haces un pequeño cambio y los comparas? Y eso es incorporar el método científico a la cocina, porque más que nada el método científico habla de investigar, preguntarse, analizar, hipotezar, hacer hipótesis, experimentar y luego después descubrir, ¿me gustó o no me gustó el resultado? Si me gustó el resultado, perfecto, lo hago un informe de eso personal, tengo registro de eso, pero y si no me gustó, bueno, aprendo de ese error, porque de eso se trata. Si más que nada, si hoy día cocinamos como tal, ha sido gracias al error de decenas de siglos que han pasado, donde todos los antiguos maestros fallaron de manera inconmensurable. O sea, todos esos fallos los respaldaban en los libros y después nosotros tomamos información. Hoy en día sabemos más gracias a ellos. Entonces también es incorporar el conocimiento a ellos. Y al final del día, la ciencia es una rama muy entretenida, interesante, pero también hay que unirlo con la historia, porque más que nada, por ese motivo, cocinamos como tal. Y no olvidar que nuestro deber es siempre hacer un buen plato, rico, delicioso, pero también sea seguro. Y al final del día, y para cerrar esto, Ujú. además del estudio, investigación y experimentación, es decir, bueno, ¿por qué estoy cocinando de tal manera? Si estoy haciendo un plato, un pan de esta manera, tengo que fundamentar el por qué. O sea, si yo estoy haciendo este tipo de plato, sobre todo hoy en día vemos mucha alimentación, ejemplo, productos sin azúcar, productos sin gluten, productos veganos. Bueno, uno tiene que decir por qué estoy haciendo este producto, porque más que nada no debemos olvidar que estamos satisfaciendo a alguien, ya sea un amigo o un cliente o un comensal. Eso. Última pregunta que tengo para hacerte. En esta pandemia hemos todos tenido que adaptarnos a esta virtualidad. Bueno, estamos haciendo esta entrevista online, pero ¿qué te pareció a ti? Yo sé que haces en vivo a veces en Instagram y que te va súper bien. Cuéntame un poco de tu experiencia con la pandemia y el uso de las redes sociales. Bueno, yo curiosamente todo esto en vivo y cosas lo hacía mucho antes de la pandemia. No estoy diciendo que sea el único que hacía, pero ya en esto fui un poco pionero antes de. Ahora cuando empezó la pandemia, obvio, ahí reforcé un poco más las redes, ya que yo siempre digo, creo que hay personas que tuvieron, no sé, menos tal vez responsabilidad o menos trabajo en la pandemia. Creo que en mi caso fue todo lo contrario, o sea, tuve muchísimo trabajo, hasta el de hoy tengo mucho, pero era trabajo muy fructífero para mí. Entonces, lo Ujú. primero que dije, tomé las riendas fuertes y empecé a divulgar de manera aún más intensa. Primero, a desmitificar todo lo negativo del COVID, o sea, el COVID era algo preocupante, pero lo primero que dije, el COVID no se contagia por alimentos, así es que usted coma con seguridad, coma Muy sus importante alimentos eso. y no se Ujú, contagia el coronavirus por comer. Así que eso fue lo importante, ujú. porque siempre en todos los problemas de epidemias, de enfermedades, el cocinero es apuntado porque es el que manipula el alimento. Sí. Y yo digo, bueno, hay muchas otras enfermedades por alimentos que van a seguir existiendo. Entonces, otra de las segundas cosas que dije es que, ok, todos tenemos que estar preocupados por el COVID, pero no nos olvidemos de las otras bacterias, esas no van a morir jamás. Entonces, recordar la importancia de lavar las manos, lo importante de lavar y sanitizar bien los alimentos, la superficie, cocinar con seguridad y almacenar con seguridad, me dediqué mucho a hacer eso, sobre todo a enseñar todo ese conocimiento que me enseñó la ciencia, a difundirlo de manera aún más entendible. Yo siempre creo que una de las virtudes que tengo es explicar las cosas de una manera muy segura y muy fácil de entender, y después de eso lo seguí solidificando aún más. Ujú. Y después de eso, bueno, muchas sesiones en vivo, muchas clases online, era todo el contenido gratuito que entregaba a todas las personas, y también asesoré a muchos emprendedores que querían poner su propio emprendimiento. Muchos cocineros que obviamente dejaron de trabajar, pero encontraron una oportunidad haciendo su propio producto en la casa, eh, haciendo su propia comida, vendiéndola. Entonces yo les enseñaba a cómo hacerlo de manera segura, porque eso es súper importante entenderlo. Y después, bueno, otra oportunidad que vi fue, bueno, la creación de un curso ya más solidificado, y hace poco lancé mi curso online, Ujú. donde lo bueno que así, hace poco fue avalado por el Congreso Mundial de Ciencia y Cocina que está en Barcelona, lo avaló, entonces
pero es muy bueno tener ese respaldo. Y Sí. ese, bueno, es un Ujú. curso que diseñé, también nació en pandemia, como digo, que lo quería hacer hace mucho tiempo, pero ahora lo solidifiqué, que es un curso que cubre esta necesidad de los cocineros, a ocurrir una necesidad teórica, porque en los institutos, los liceos, las universidades, en la carrera de gastronomía, se enseña obviamente a cocinar, se enseña la teoría de la biología, se enseñan cosas súper importantes, pero Ujú. muchos olvidan esto, la ciencia. Este curso sirve para complementar los estudios de uno y entender por qué es bueno que el cocinero incorpore la ciencia. Ha tenido un muy buen resultado, tengo una muy buena cama de alumnos y planeo seguir haciendo esto a futuro, ver herramientas para seguir divulgando, enseñando y comprendiendo ciencia a través de todos mis canales. Siempre voy a ser un educador, siempre voy a estar muy dedicado a la educación y cuando obviamente se me pida mi ayuda, se me solicite mi ayuda para todo este tipo de instancias donde Ujú. pueda unir ciencia y cocina, ahí estaré presente. Por eso obviamente acepté Estupendo. esto del Festival de la Ciencia. Sí. Entonces nos vemos en el Festival de la Ciencia donde usted va a dar ahí su charla. Estupendo, muchas gracias. Un gusto, nos vemos.